La vida es preciosa por ser precaria. Este título me parece muy valioso y ya que lo tomé de un investigador alemán que trabaja en la universidad, en la UNAM, es catedrático ahí, y se me hizo muy interesante porque tiene un artículo justo con este título. Y él habla de que la ciencia moderna se ha olvidado de incorporar en el estudio a la muerte. Y él describe cómo el hecho de integrar a la muerte en los estudios científicos permite tener una mayor comprensión y más profunda y más abarcadora de la realidad que vivimos. Y entonces me parece muy interesante porque al final su postura es que a partir de la muerte podemos conocernos mejor, tener una mejor profundidad en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento, y permite un valor mayor al tema de la vida. Entonces ahí vemos cómo se puede incorporar la muerte con la vida, en el sentido de que no son dos lados polares, sino que son la misma moneda, pero son con las dos caras distintas. En ese sentido, como les comentaba, la pandemia nos obliga a experimentar ciertas vivencias que en ocasiones sin esta pandemia quizás no hubiéramos como permitido explorar, como por ejemplo la fragilidad humana. El hecho de que ahora tengamos esta pandemia que pone de manifiesto la posibilidad de morir, deja entrever esta fragilidad humana que tenemos y que en ocasiones se nos ha olvidado por esta idea de vivir en el pensamiento, en la idea de eso le ocurre a los demás, en la idea de pues quien enferma son los demás, quien muere son los demás, y como que el hecho de sentirlo lejano, de sentirlo que no tiene que ver conmigo, es una pseudoseguridad que aparentemente permite vivir, pero cuando es algo como una pandemia donde no nos podemos olvidar de lo que ocurre en el mundo, no es tan fácil evadirlo, no es tan fácil como distraernos, porque al final, de alguna u otra manera, se manifiesta. También el tema de la vulnerabilidad y la incertidumbre, ¿no? Que tiene mucho que ver justo también con la fragilidad humana. Y esta vivencia de incertidumbre que cómo agobia al humano, puesto que poco certidumbre tenemos en esta vida y por consecuencia parecería que buscamos muchísimas formas de obtener seguridad para tratar de mitigar un poco estas angustias y ansiedades de fondo. Entonces, sin duda, el tema de sentirnos vulnerables es un tema incómodo para muchos, un tema que no es tan agradable. Sin embargo, al final habla de nuestra naturaleza humana y que necesitamos incorporar el cómo ir mitigando, cómo ir incorporando este sentir muy humano e incluso de pronto hasta muy necesario. El tercer punto que nos obliga a esta pandemia a experimentar sería el recordatorio, como le hemos estado comentando, de que esta vida mortal y que es finita y precaria, es decir, que está en la posibilidad latente de morir, ¿no? Y ustedes me dirían, híjole, Martín, pero ¿cómo le hacemos? O sea, no podemos estar como recordando siempre todo el tiempo la muerte, puesto que si no, no viviríamos, ¿no? Y ese es un poco el planteamiento, y les comentaba al inicio que yo me fui formando, yo lo llamo así, como una formación, el hecho de estar como atendiendo familias con diagnósticos degenerativos, niños, adolescentes, jóvenes, y es que al final ellos tienen muchas de estas características. Cuando yo de pronto estaba reflexionando cómo el tema de la pandemia ha impactado en nuestras vidas, y entonces hacía esta clasificación de fragilidad humana, vulnerabilidad, incertidumbre, recordatorio que la vida es mortal, finita, y tengo uno más, que es una exposición crónica y prolongada a los conceptos y vivencias relacionados con la muerte. Es decir, como que la muerte se hace más presente en la medida que lo vemos a nivel global, pues que va aumentando el número de contagios, el número de muertes, cada vez tenemos gente más conocida que está viviendo estas difíciles situaciones, lo vamos empezando a sentir más cerca, y entonces hay una exposición prolongada y crónica que es la parte que tenemos que cuidar mucho, que ahora, por ejemplo, yo intento mucho estar dando algunas capacitaciones en los hospitales, justo porque allí hay una población muy, muy crítica que serán los médicos y todo el personal de salud, enfermeros, trabajadores sociales, todos los que están en esa primera línea en los hospitales. Me parece que es sumamente importante atender
el burnout que se va a ir detonando en este proceso de acompañar y de estar sacando adelante estas enfermedades, porque va a haber una exposición, o está habiendo una exposición muy prolongada. Entonces, estos 4 factores o 4 aspectos que la pandemia nos obliga a experimentar de una u de otra manera, piense que lo observo y lo veo en las familias, en estas familias que les cuento con un hijo con diagnósticos degenerativos. Los 4 quedan, pero exactamente muy ad hoc. Ellos se sienten muy frágiles en su parte humana, vulnerabilidad, incertidumbre, recordatorio de que su hijo va a morir por enfermedad. Y entonces era importante poder compartir con ustedes algo un poco práctico, y era como recordar justo la vivencia de estas familias con diagnósticos de Duchenne o de Becker, que son enfermedades crónico-degenerativas, y que a su vez de alguna manera logré acompañar por muchos años, y que creo que hoy queda como muy ad hoc para hablar justo de estas características que estoy hablando, ¿no? Mucho de lo que expresan las mamás, de cómo lo viven, me llama mucho la atención. O sea, por ejemplo, el recordatorio que vamos a morir, o sea, lo tienen de una forma mucho más claro, más sensible, más a flor de piel, que eso a su vez hace que lo traduzcan o lo incorporen como vamos viviendo. O sea, sabemos que eso va a ocurrir, pero incorporemos un sentido, un propósito a la vida misma mientras eso llega, ¿no? Eso me parece muy interesante, porque logran incorporar y ver las 2 caras de la moneda. No niegan una parte, sino que incorporan a ambas partes de la moneda, que es el morir, pero mientras eso ocurre, hoy tenemos vida y qué hay que hacer con ella, ¿no? El tema de la búsqueda de la cura. Hoy por hoy no hay una cura para esta enfermedad, y me recuerda justo a lo que vivimos a nivel global. Buscar una cura que nos dé una sensación de certeza, de certidumbre, de que nos dé una sensación de que las cosas vuelvan a ser lo mismo, que creería yo que aunque existiera una cura, me parece que no volverían a lo mismo. Al final, algo se tiene que ir incorporando, construyendo a partir de esta vivencia en el tejido social. Otra parte que me parece importante, hay un cambio radical de sus vidas, ¿no? O sea, nunca vuelve a ser lo mismo. Y frases como lo escuchamos a la señora, ¿no? Aguante lo que haga falta, ¿no? Esa parte muy valiosa en ella. Y también viven con a ver si el próximo mes, pues sí se puede hacer esto, a ver si el próximo mes sí podemos salir a las calles, a ver si el próximo mes sí se logra hacer este objetivo. Y entonces, nótese que de pronto esta vivencia que estas familias, hay muchas familias ya viviendo en estas características que ahora parecería que a nivel global lo empezamos como a padecer un poco, digo, no en esta misma magnitud como en estas familias, pero justo por eso lo traigo a colación, porque creo que nos pueden enseñar mucho de cómo afrontar esta cercanía con la muerte, ¿no? Por eso les llamo mis maestros de la vida y de la muerte,